siguen entrando, veremos. Ya está. Entonces, vamos a ver ya los estados límites últimos, vigas compuestas, etc. Para la clase de hoy vamos a repetir un poco lo que es pérdidas. Para eso vamos a ir a nuestro texto. Entonces, tenemos pérdidas en el sistema pretesado. Aquí hay un desarrollo teórico de cómo debemos calcular el acortamiento, digamos, por la fuerza de pretensor que se ejerce sobre los elementos. Hemos visto que en la norma ASTO tiene una formulación que viene de este análisis, ¿no? Entonces, la deformación unitaria es igual a la tensión sobre el módulo y esta tensión es P sobre A, o sea, por el módulo. Despejamos la variación de tensión, que es lo que estamos buscando, el módulo por la variación longitudinal, de donde sacamos que la pérdida de pretensado es este coeficiente N, que es bien. Entonces, de manera simple, tenemos esta ecuación. Si utilizamos la sección del acero homogeneizada hacia el hormigón, de esa manera tenemos esta expresión. Ahora voy a explicar un poco el proceso de tesado, las etapas. Entonces, para ello voy a compartir una pantalla, es decir, una pizarra. Bueno, vamos a suponer el extremo de una viga en el cual tenemos el cable, dejamos un hueco para colocar la placa de apoyo, la corneta, la vaina, la corona, entonces tenemos la corona, donde van a venir los cables, disculpen, y en este sistema de post-tesado, entonces dejamos una longitud mayor para colocar el gato. Entonces colocamos el gato, este se apoya y agarrando los cables tesamos. Entonces uno es el tesado, dos es una vez que hemos tesado, hemos terminado de tesar, o sea, hemos alcanzado el control, que es el alargamiento, hemos alcanzado el control, que es la presión en el gato, alargamiento en el cable, la presión en el gato, están directamente relacionados, vamos a ver ahora. Entonces tenemos el tesado. Freddy, ¿se escucha? ¿Se ve?
Ingeniero, sí, se está viendo y se escucha bien. Muy bien. Entonces, tenemos esta etapa del tesado. Una vez que hemos terminado con los controles que nos dicen que ya hemos alcanzado, entonces hacemos la transferencia. Entonces hacemos la transferencia. En el momento que producimos la transferencia, o sea, pasamos la fuerza que estaba en el gato a los anclajes y por medio de los anclajes a la viga, se tiene un hundimiento de cono. Muy bien, hasta ahí podríamos decir que son las pérdidas inmediatas. Después, en el tiempo, producen las diferidas, las pérdidas diferidas, ¿no? Principalmente pasa el tiempo. Y se van produciendo las pérdidas según el transcurso del tiempo. Entonces aquí tenemos tesado, transferencia, la transferencia del hundimiento de cono y las pérdidas diferidas, ¿no? Entonces en el tiempo, las pérdidas diferidas. Muy bien, hemos enseñado casi todos estos elementos. Entonces, en el tesado tenemos el gato, tenemos, vamos a dibujar un solo, digamos. Entonces metemos el aceite, se desplaza, se produce el alargamiento y aquí estamos metiendo una presión. ¿Qué presión estamos metiendo? Estamos agarrando el cable con un anclaje aquí que se está deslizando en la corona. La corona tiene un huequito, tronco cónico. ¿No? Entonces, ahí, aquí sabemos que tenemos el F0, ¿no es cierto? Que es la fuerza en el cable. Esta misma fuerza tiene que transmitirse al gato. Entonces, la presión en el gato va a ser igual a la tensión del cable. Si hablamos de fuerzas, va a ser multiplicado por el área del cable y va a ser igual también por el área del gato. Pero como hay una pérdida en la fricción del gato, entonces aquí hay un coeficiente de fricción que va a depender si el gato es nuevo o es viejito. Entonces, pasando este término a la parte inferior, allí tenemos la forma de calcular la presión en el gato. Entonces, aquí tenemos un coeficiente que varía de 1,03 cuando es nuevo o viejito a 1,10 que es cuando es nuevo. Entonces, normalmente tomamos una media que es 1,05. Este es un estilo de cálculo que se ha aprendido de la forma como trabajan en Estados Unidos. O sea, hay otras formas con gráficos, etcétera, pero esta es la forma consciente de calcular esta presión. Entonces, ¿qué estoy explicando? Estoy explicando que esa tensión que vamos a adoptar, que es menor que 0,81 de F'S, sí, solo sí tenemos el 0,74 o el 0,7, ¿no ves? De la tabla.
Esta fuerza es transferida al cable mediante el gato hidráulico. Entonces, una vez que hemos llegado a este alargamiento, esto lo tienen en el texto, ¿no? Entonces, esta fórmula está en el textito. Entonces, esta área es del pistón, ¿no ve? El área del gato es el pistón, esta parte. Esta área es del cable, cuántos torones tiene, etcétera, ¿no? Y este coeficiente es este. Muy bien, por una parte. Luego tenemos que hacer la transferencia. ¿Qué quiere decir la transferencia? Que tenemos aquí la cuña, entonces el gato puede anclarse, este es el anclado, por dos formas. Uno, por presión y otro por arrastre. ¿Listo? Entonces tenemos dos. ¿Qué significa presión y qué significa arrastre? Entonces, hay algunos gatos que tienen aquí un pequeño pistón que va a ejercer una fuerza a la cuña. Esa es presión. Y hay otros sistemas que no tienen esto y que al soltar el cable, el cable arrastra la cuña y se produce el anclaje. Entonces hay que ver cómo son los sistemas en cada caso, quiénes arrastran, quiénes anclan, etc., ¿no? Lo ideal es que el gato tenga un pistón de anclaje. ¿No? Un pistón de anclaje que es lo más importante. Entonces, de esa manera calculamos la fuerza y que está estrictamente ubicada a esta situación. Pues nosotros hemos hecho nuestra viguita, entonces podemos calcular esa fuerza. Entonces hemos calculado nuestra ficha de pesado. ¿Qué es esta? No, 076.481. Entonces, para aprovechar los datos, si el área del pistón es un valor, el coeficiente es otro valor. Entonces, la presión P va a ser igual a esto. Pero ahora nosotros vamos a recurrir nuevamente al... ¿Con qué sistema estábamos trabajando? ¿Qué sistema hemos dicho? ¿OBM o Protende? No me acuerdo. Freddy, ¿cómo fue? Pretende, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero, Protende. Ya, entonces vamos a continuar porque hemos dimensionado las cajas de las vigas con Protende, ¿no ve? Entonces, ¿qué cable hemos usado? Hemos usado 15 milímetros y hemos dicho que son 3 de 9, 27 torones.
O sea, 3 de 9, cada uno es de 9. Hemos hecho una optimización, entonces cada uno tiene 8, 8, 8, 25, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer para estos datos. Entonces, lo que nos falta es verificar el tipo de gato que vamos a usar. Este puente que ven aquí está en Cobija, Bolivia. Es en la frontera con Bolivia. Diseñó mi amigo Manuro, que falleció con el COVID hace unos meses atrás. Entonces, ha quedado un recuerdo de este puentecito en la frontera entre Brasil y Bolivia. Entonces, como ven, es un puente sencillo. Entonces, vamos a buscar el gato. Muy bien, hemos dicho que nuestro cable es de 9, de 15, ¿no? Entonces, la vaina, el volumen, el peso, etc. Son las dimensiones que hemos tomado, ahora estoy recordando. Ahora, ¿qué macaco tenemos que usar? En portugués, gato hidráulico es macaco. Entonces, dice aquí, arreglos para la utilización de anclajes de 4 a 9 a 6 y de 6 a 9. Entonces tenemos que usar el gato AM200, AMC200, AMC200. El peso es 200 kilos. Aquí están las dimensiones. Y lo que nos interesa de este gato es su nombre, AMC200. 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 AMC200 para 15 milímetros sería este. Bueno, aquí no encuentro el área del pistón del gato. Aquí está. Sección del pistón. Entonces, el ACM200 tiene 400 centímetros cuadrados. Entonces, aquí el dato sería 400 centímetros cuadrados.
Ajá. El coeficiente lo vamos a tomar 1,05. Y ahora el área del cable va a ser igual al área que hemos asumido. Por el número de torones, en este caso 8. Igual, no sé dónde calculó, ¿no? Aquí. Entonces, aquí está. F uno 40 por el número de torones. Y el F0 va a ser igual al valor que hemos tomado. Por lo tanto, la ecuación va a ser igual a el coeficiente por el F0 por el área de cable dividido entre el pistón. Entonces aquí el cable está entonces en qué unidad va a estar en megapascales. Okay. Entonces de esa manera calculamos la presión en el gato. Presión en el gato. Muy bien, entonces tenemos esta situación. Entonces, en vamos a generar una planilla de tesado a medida que nosotros estamos aprendiendo a la materia. Entonces, este es un cálculo de la presión en el gato con las pérdidas correspondientes.
Muy bien, entonces estamos viendo una parte de lo que representa muy bien, entonces hemos definido la ubicación de los cables, hemos calculado las pérdidas por fricción, cable vaina, cuña, hundimiento de cono, acortamiento elástico y todas las pérdidas diferentes. Voy a ir a la pizarrita. Entonces ahora vuelvo aquí. Si es tesado de dos lados, la longitud del cable que tiene que salir es tal que le permita al gato, una vez colocado, poder agarrarla, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en cortar el cable. Entonces, si es tesado de un lado, en un solo lado nomás tiene el valor adicional. Aquí necesitamos menor, bueno, vamos a poner, unos 25 centímetros como mínimo. Va a depender mucho del sistema, ¿no? Si es monotorón, dejaremos 10 centímetros. Después hay que cortar igual, ¿no? Entonces, el alargamiento tiene una ecuación que dice que es igual a la integral de 0 a x de la función de tensión por diferencial de x sobre e. Entonces, si tenemos nosotros tesado de un lado, y digamos tengo esto y tensión, entonces lo que nosotros tenemos que medir el alargamiento es antes de la transferencia. Entonces, para tesado de un lado, la media, el valor medio de este f de x, pues sí que delta L va a ser igual al FMI por la longitud total, a ver, por la longitud total sobre E. Ahora sí, la longitud total es igual a la longitud del cable, a la longitud real del cable, el asterisco, más, aquí vamos a poner una marca para poder leer, más esta marca M, más el M. Ese es tesado de un lado. Cuando es tesado de dos lados,
Es esto. Entonces, aquí hay un valor y aquí hay otro valor. La media de esos va a ser, entonces, el FMI va a ser igual a, es decir, la tensión del tesado va a ser igual al FMI más el F0 más el F0 sobre 2, o sea, la media. La media de este valor aquí, la media. Entonces tenemos, esta va a ser la tensión que va a venir aquí, va a ser el promedio por la longitud sobre el módulo del acero. De esa manera calculamos pesado de dos lados, delta L, es igual al FMI por LT sobre EA. Pesado de dos lados es igual a F0 más FMI sobre 2 a EA multiplicado por la longitud total. Entonces son las dos ecuaciones que hay que utilizar. Ahora vamos a suponer que ya tenemos una estructura más complicada, digamos, tenemos este trazo que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pesado de un lado para un monotorón es esto, y pesado de dos lados es eso. Entonces, fíjense aquí, sacar un promedio es muy difícil. Entonces, hay que hacer una ecuación para cada uno. F0, F1. ¿No? Entonces va a ser F0 más, voy a hacer en general ya. Entonces, va a ser el FI menos 1 por el FI sobre 2 por por la longitud 1, si vamos a dividir esto en L1, L2, L3, L4, L5. Entonces, de esa manera, hacemos una sumatoria desde I hasta N de todos estos valores. FI menos 1, FI multiplica a LI sobre 2. ¿Vale? De esa manera vamos a tener la suma de todos estos, dependiendo si este está de un lado o este está de dos lados. Ese es el control que hay que hacer. Y si nosotros tenemos que ir a la obra, el contratista tiene que preparar una ficha de pesado como esta, similar, donde dice el cliente, el nombre del puente, la empresa constructora. ¿No es cierto? Y tenemos en megapascales y en PSI, los gatos, los manómetros de los gatos van a estar ubicados de esa manera. Entonces tenemos que poner qué cable es. El cable 2 de la viga 2 del tramo 1, cuya longitud es 20. La presión de cálculo en PSI semestres, entre nosotros, por ejemplo, hemos calculado ahorita.
hemos calculado nuestra fuerza. Entonces, la presión es 41, 42 megapascales. 42. Entonces, para alcanzar la presión total a esta fuerza, vamos a dividirlo. Vamos a hacer de 1000 en 1000. Ahora, otro detalle es el siguiente. La vaina está corrugada y el cable también está corrugado, como hemos visto, ¿no? Entonces, yo, para estar seguro que estamos haciendo bien, entonces hay que tomar en cuenta todas estas cosas y decimos, esta es la viga, ¿no? La vaina, aquí voy a poner la corneta, la placa de anclaje. Entonces, tenemos la sumatoria de todo esto para poder calcular. Entonces tenemos los coeficientes Nu, K, H, EA, S, todos estos datos para poder tesar y preparar nuestra ficha y después tesar, ¿no? Entonces vamos a suponer que nuestro manómetro es con vamos a suponer que nuestro gato no tiene anclaje, entonces vamos a empezar a tesar. Y cuando alcanzamos al valor previsto, entonces paramos. Para eso ha debido producir ya esa pérdida. Si es tesado de 2 lados, en este caso, 2 lados. Si estos tramos son L1, L2, L3 y el cablaje no es simétrico, entonces haciendo el tesado de un lado y tesado del otro lado, donde los dos llegan al mismo valor, ese es el punto de equilibrio. Entonces, a partir de aquí, todo para este tesado es L', y cuando tesamos al otro lado es L'. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos esto, esta secuencia para cada caso hasta el final. Si es tesado de un lado y si es tesado de 2 lados, igual, F1, F2, F3, ¿no? Toma. Entonces, para este lado, para encontrar el hundimiento de cono, este hundimiento de cono, hemos tomado este L. Aquí. Y cuando hacemos el otro lado, obtenemos el valor de X con todos los datos de la mitad de este lado. Entonces, de esa manera obtenemos el alargamiento. Entonces, ya tenemos calculado P y alargamiento.
el otro tema que quería hablar, es, como este cable está sin tensión, entonces, si nosotros entonces aquí vamos a poner tensión y aquí vamos a poner deformación. Entonces, si estamos testando con este valor, ¿no? A este valor va a llegar al máximo de este valor. Entonces vamos a usar esta tabla de aquí. Entonces divido en múltiplos de 1000, o sea, en este caso 7 megapascales. Y como digo, como el cable está aquí, la tensión 1, no vamos a medir la lectura del alargamiento, sino cuando este es 7, 14, 21, 27, 30. Entonces estoy reproduciendo esta tablita, esta de aquí, y entonces leo. Entonces el primer valor, voy a poner esto aquí. Muy bien. Entonces para 7 no leo nada. Recién pongo la marca. En 7, digamos, este es el gato. Y pongo una marca que hemos dicho que tiene una distancia M, ¿no? En la marca donde agarra el gato. Entonces pasamos a 14. Aquí vemos. Vamos a suponer que son estos datos. Entonces tenemos un valor. Como esta mi marca es 30 centímetros. Entonces, todas las lecturas tengo que restar de 30 centímetros. Yo voy a tener la diferencia. 315 menos 315, 331 menos 331, etc. Entonces, este valor de aquí para nosotros no existe. Solo está hasta... Listo. Entonces, ahora para la segunda recién voy a marcar. Entonces dice para 14, 15. Entonces pongo 15 aquí, 15. Y entonces ya puedo dibujar la línea del 7 que estaba ahí al 15, al 14. Y como tenemos la ley de Hooke, el cable es lineal en la primera parte, vamos a leer nosotros la parte lineal, por lo tanto, proyecto y tengo aquí la misma lectura, 15 también. Entonces, por eso es que aquí hemos anotado 15. Entonces, en el otro lado, en el otro extremo del anclaje, como está acuñado, va a empezar a querer recuperar el cable su longitud y arrastra al cono, a la cuña en el anclaje de atrás. Entonces estamos trazando de un lado, en la parte extrema del otro lado, digamos, de la viga, está el cable, está la trompeta, está la placa de apoyo y está la corona. Entonces de aquí está el cable, como aquí está cortito, 25 centímetros,
Entonces, el cable va a jalar y va a intentar entrarse. Entonces, por eso aquí se ha leído 1 milímetro. Entonces, 15 menos 1 milímetro, 16. Aquí está mal. ¿No es cierto? Entonces, tenemos este valor. Ahora, este no había sido 15, había sido 14. Corregido, ¿no es cierto? El corregido es 14. Entonces, 14 y 14. Entonces, la longitud hasta ese rato es 28. Entonces, este 14 anotamos directamente. Entre 14 más 14, 28. Entonces, de esa manera vamos corrigiendo. Entonces, tenemos la medición de un lado, menos los 300, la medición del lado 2, menos la marca que teníamos a 200, y la suma total, y la corrección correspondiente con la primera parte que no hemos podido determinar porque el cable estaba no muy acomodado. Por lo tanto, tenemos eso. Entonces, sumamos. Entonces, leemos este valor, hay que aumentar este. Leemos este valor, hay que aumentar este. Leemos otro valor y obtenemos, en nuestro cálculo, dice la presión era 42 megapascales y el alargamiento era 126 milímetros. Entonces tengo 136. Entonces estoy perfecto. ¿No? Muy bien. Entonces obtengo 136 cuando llego a 42. Ah, esto no existe, este. ¿Ve? Entonces aquí es el alargamiento de este total. Entonces aquí nos ha faltado una parte más, entonces tenemos que pensar un poco, no cumple. 126 y aquí tenemos 199. Entonces tengo que tesar un poco más. Entonces voy a tesar a 7000, digamos, ¿verdad? Entonces a 49 y con ese 49, bueno, voy a tener un poco menos seguramente. Aquí la lectura 408. Entonces tengo mi alargamiento 125 similar al de cálculo 126 y de esa manera obtengo el valor. Entonces este valor es fijo que hemos determinado es 0 y todo el resto tiene que sumar. 14 más 4, 30 más 14, 49 más 14, etc. Y tenemos ese alargamiento. Entonces, de esa manera hemos determinado nuestra ficha de tesado calculando el alargamiento y la presión. De esa manera garantizamos el uso de
el de entregar la fuerza de pretensión. Esa es la complejidad que tiene esta especialidad, el calcular bien, el saber, el ser especialista, calcular esta ficha de tesado, calcular cuántos cables tenemos que tener, cumplir con todas las especificaciones. Obviamente que estamos haciendo ejemplos sencillos. Entonces, de esa manera estamos avanzando la materia y por razones de la hora voy a suspender aquí la clase. Voy a esperar las preguntas. A ver, ¿quiénes tienen preguntas? Todo está una maravilla, todo se entiende bien, etc. Muy bien, entonces voy a mandar las practiquitas para que y nos vemos el día sábado. Entonces, también pueden formular las preguntas vía WhatsApp y en la clase respondemos para todos o respondemos en el WhatsApp. ¿Está bien? ¿Algo más, estimado Freddy? Ingeniero, bueno, está todo claro, ingeniero, y nada, ingeniero. ¿Todo bien? Qué maravilla, me ha tocado un curso de puro inteligente. Deben ser de la zona sur, cerca de Achumani, deben ser. Muy bien, entonces, ¿no hay más preguntas, Roger Villalobos? Nada. Ok, nos vemos sábado a las 10. En realidad yo voy a estar de viaje el sábado. Vamos a pasar clase a las 9 de la noche, por favor. El sábado, ¿listo? Tengo que ir a tesar unas vigas, entonces voy a estar de viaje en el día, pero en la noche voy a estar disponible y vamos a avanzar un poco más, ¿listo? Entonces me pasas la lista, estimado. Ok, ingeniero, le Freddy. paso. Ya, Sí, ingeniero. gracias. Hasta luego, pórtense bien, cuídense. Hasta luego, Inge.